¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro Cara y Seca de la Información. Te cuento, hoy vamos a entrevistar a Fortunato Malimacchi, un destacado sociólogo e investigador del CONICET y de enormes instituciones de aquí, de América Latina y del mundo. Justamente el tema es la política y la religión. ¿Cuánto todavía debemos aprender de ese mundo que nos envuelve y que al mismo tiempo desconocemos o malinterpretamos? ¿Qué peso tiene en el presente y en el futuro inmediato y que todavía nosotros no logramos descubrir adecuadamente? Por eso ahora, con Fortunato Malimacchi, atravesando toda esta gama de complejidades que tiene que ver con el ahora, con el presente, con el momento político nacional de Argentina y las cercanías como Brasil, el cambio presidencial, la derecha que gobernará, todo lo demás, en 2 capítulos, hoy y también mañana. Presentación ya en poder de ustedes. Por lo tanto, no queda otra que saludarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, Fortunato? Bienvenido. Muy bien de estar nuevamente aquí con vos, con el grupo. Pese a todo, estás, seguís, seguimos, y eso sí que da fuerza y esperanza. No es poca cosa. No es poca cosa. Continuar con los principios y continuar peleando a la manera que cada uno puede, es todo un gran esfuerzo, y que lo hayas hecho me parece genial. No, el esfuerzo es de todos los que estamos en esta etapa, ¿no? De resistir, de poder pensar, de resignificar. Y en ese sentido, decíamos, tenemos que hablar con Fortunato, porque hay tantas cosas que se nos atragantan desde la ignorancia, lo que está pasando en Brasil, con los sectores religiosos y la derecha, lamentablemente lo de Bolsonaro, que ya se va transformando como un hecho que nos mete mucho miedo, mucha angustia, por el derecho a la razón y el derecho a la vida, que es vilipendiado, y lo que está pasando en Argentina en estos días, ¿no? O sea, ¿cuál es tu lectura desde el punto de vista de este complejo escenario que tiene que ver con la fe, con la religión y con la política en el continente? Primero es cierto, uno está apesadumbrado. Sí. Cada vez que hay desocupación, flexibilidad, hambre, gente que la pasa mal, uno se pregunta ¿por qué? ¿Cómo? Y me ha tocado viajar estos últimos años, este mismo año, a distintos lugares, a China, a Europa, México, y vas viendo vos que hay un clima de derecha, hay un clima como de muchas personas que se sienten que el capitalismo que hoy estamos viviendo no le da respuesta. Pero, la van a buscar, no en grupos más partidos socialistas, comunistas, emancipadores, sino quizás como en los 30, y ahí hay una discusión con muchos colegas que estamos haciendo, la van a buscar en espacios de fuertes certezas. No son los fascismos, no es el estalinismo, pero sí en grupos autoritarios, grupos reaccionarios en el sentido de reaccionar contra todo aquello que dio derechos, dio libertades, dio amplias posibilidades a los trabajadores, a los travestis, a las mujeres, a los niños. Y sienten, hay un tema que como que las minorías, suponen que son minorías, les han sacado sus espacios. Yo estuve en Estados Unidos el día que se votaba Trump, y lo mismo, eran trabajadores, la idea de un trabajador blanco que dice no puede ser, yo que construí esta gran nación, vienen los negros, vienen las negras, vienen los putos, vienen los homosexuales, vienen los latinos, y yo estoy último. ¿Te puedes detener un segundo ahí? Sí. Porque pienso lo que está escuchando y viendo del otro lado alguien y está pensando tal vez lo mismo, no sé. Ese sujeto que dice, bueno, vienen los negros, vienen los putos, vienen las putas, que son los que están a su alrededor, los que conviven con él en su territorio, en su barrio, en su fábrica. O sea, ¿qué es lo que ha pasado para que él rechace lo que lo rodea y con lo que se formó de chico? Que estamos con un capitalismo salvaje que se expande a nivel mundial sin que nadie lo detenga. En una época estaba por lo menos la Unión Soviética, estaba el bloque socialista, que le ponía algunas trabas. No se puede entender Corea, Japón, mismo la Alemania occidental y oriental, sin ese gran conflicto que hacía que millones de dólares o rublos o lo que vos quieras fueran ahí. Hoy no está, hoy
Hoy hay que ver, ese capitalismo está desbocado. Es un capitalismo, ¿has visto los estudios de colegas donde dice, como nunca la concentración en pocas manos, como nunca hay dólares y dólares para hacer felices a 3 veces toda la humanidad? Y sin embargo, no llega, sin embargo, hay políticas de ajuste, de flexibilidad, globalmente. Entonces, ¿cuál es la idea? Me prometieron un progreso. Me prometieron que íbamos a estar mejor. Me prometieron que iba a haber trabajo para todos y que íbamos a ser todos felices. Y me encuentro en el siglo XXI que siento miedo de los extranjeros, siento miedo de los migrantes, siento miedo del tipo que tiene al lado mío porque, bueno, yo lo veo en la sociedad argentina ahora. Hay un sufrimiento enorme, pero se vive individualmente, en tu casa, puertas adentro. Y vos creés que vas a zafar. Y vos creés que, bueno, quizás con esto que está hay que darle más tiempo, mirá que la llego a todo lo que hizo, que no tiene que volver, y yo me paso, la mayoría, fíjate vos, de los jubilados votan a Macri porque son los que están todo el día frente a la tele. Muchísima gente que no tiene trabajo estable cree que es porque los sindicatos son todos corruptos, y otra gente que está dando vuelta por ahí dice, bueno, me prometen que si los pongo presos, si los echo, si hay mano dura, voy a vivir bien. Entonces ahí hay, las utopías se han venido para este lado. No es que la gente piense en un pasado, dice, no, voy a estar mejor con neoliberales, con neoconservadores, con mano dura. Esto es lo que está pasando a nivel global, sea donde vayas, donde estés, que ha hecho que, pues fíjate, la idea de globalización, mundialización, se habían acabado las fronteras. Hoy estamos en otra etapa de todo eso. Estamos justamente, no hay más, perdón, no hay más. Hoy esta es una etapa que, de American First, Sí. El Brasil primero, ¿lo viste? O los húngaros o los italianos diciendo, y llega a los franceses, y llega a los ingleses diciendo, no, tenemos que concentrarnos en los que estamos, hagamos de ahí nuestro país algo único y que nadie nos venga a molestar. Esto, como vos ves, la proximidad, como es a su vez un capitalismo que individualiza y mercantiliza todo, ya no te queda, entonces destruye también al estado de bienestar, destruye a las experiencias solidarias y comunitarias. Eso es lo que yo veo. Y sufro. Ahora, yo digo, te escucho y digo, recién se me cruzaba una metáfora, ¿no? La terrible oscuridad, ¿no? Que nos empieza a envolver, la ignorante oscuridad que nos envuelve, y cuánto tenemos que ver nosotros con esa envoltura, ¿no? Desde el punto de vista de haber pensado que estábamos en una batalla de ideas, en una batalla de confrontación cultural, y lo único que estuvimos haciendo era medir fuerzas, que no estuvo mal, pero medir fuerzas con un emblema, no sé, el Grupo Clarín para hablar con propiedad, y no se bajó esa construcción compleja, identitaria, ideológica, cultural, hacia lo territorial y profundo. Bueno, digamos, ¿puede tener que ver con esto? Tiene que ver, porque es la idea, fíjate vos, frente a la pobreza, vos que puedes decir, bueno, políticas públicas, mayor Estado. Y hay otros que dicen, frente a la pobreza no dejes entrar a nadie, matá a todos los violentos que hay, y que los tipos, bueno, no les des más subsidios y que se las arreglen solas. Cuando vos escuchás que un grupo de las personas que votaron al PT votan hoy al candidato reaccionario y autoritario que tenés. Al fascista de Bolsonaro. Exacto. ¿Por qué? Y porque, bueno, están en contra de lo que está pasando, creyeron encontrarlo en nuestras experiencias históricas, progresistas, populares, democráticas, no lo encontraron. Y ahí un día habría que revisar, porque hubo porciones importantísimas de sectores populares, marginales, vulnerables, que no encontraron espacio en esos lugares y hoy creen, vuelven a creer, porque son gente que creen. ¿Y por qué te digo que creen? Y lo digo adrede, porque ante la crisis de los partidos políticos que le ofrecen programas, sobre todo más de izquierda, socialdemócratas, comunistas, bueno, esas experiencias se diluyen y aparecen, porque no es que se hayan ido, vuelven a aparecer grupos religiosos
que les dicen que mis creencias son las que te van a salvar. Entonces tenés ahí una conjunción bastante terrible a meditar, porque creíamos que ese religioso se había ido a lo privado, se había ido a los temas morales, y resulta que ese religioso hoy aparece hablando de temas sociales, culturales y políticos, en los cuales, en América Latina, era la Iglesia Católica lo que lo había hecho, con la dictadura en algunos momentos, los curas del tercer mundo con otros, para poner Argentina. Y hoy hay un mundo pentecostal que crece porque ese catolicismo no le da respuesta, pero crece porque en ese mundo de la pobreza, de la incertidumbre, de la destrucción de familias, esa individuación no alcanza. Hay que construir una comunidad y son esos grupos religiosos donde a veces encuentran respuestas, encuentran fuerza y encuentran deseos de seguir viviendo. Lo hacen desde otras categorías, es cierto. El problema es si podemos dialogar. Hay un autor que vos lo deberás conocer. ¿Vos pensás que se puede dialogar? Sí, Habermas. Perdón, antes que sigas, Sí. ¿Vos pensás que hubo error en la manera de hacer un abordaje? Porque paradójicamente, en el último mandato de Lula trabajó con esos sectores y llegó a acuerdos muy importantes de gran participación y apoyo de esos sectores, que hoy este propio PT de hoy no lo ha tenido. Bueno, ahí viene, por eso decimos, a nivel político partidario, ese PT, en un momento de crisis, creyó y puso un ministro, a mí los nombres no me preocupan mucho, puso un ministro que dijo hay que volver a cierto neoliberalismo a ver si logramos entonces que esa economía vuelva. Cuando se hacen estas experiencias, las personas quieren a los auténticos. Más te digo, muchísimos pastores fueron diputados y senadores en el Brasil. Sí. Vos sabés que ahora tienen la mitad. Hay que tener cuidado con todos estos temas. Hubo mucho voto evangélico, pero no todo, hubo mucho voto católico. Claro. Si no, ¿qué pasó? Mucha gente dijo, ¿para qué voy a votar un pastor que me habla de cuidar la familia, de la mano dura? Prefiero un militar. Y si en Brasil ha sucedido, es que esos candidatos pentecostales fueron suplantados por militares. Ahora, no es lo mismo Brasil que Argentina en términos culturales. Y no es lo mismo, déjame que te diga, México. Claro, correcto. Y te digo, AMLO, ¿sabés qué ganó? Con el apoyo del partido evangélico. Tuvo un partido en un país laico como es México, discutí muchísimo. Pero yo quiero ir a un punto, que te lo dije en radio hace poquito. Sí. Dilma, cuando estaba gobernando, antes de la fricción más fuerte que no pudo contener, que la termina expulsando, hace hacer una encuesta sobre el logro del apoyo que le había dado a toda la sociedad, a la parte más pobre, sobre las mujeres. Lo sorprendente fue que el 90 y pico por ciento, casi 100% de las mujeres, la respuesta fue que lo que obtuvieron, que le mejoró su calidad de vida, que lo sacó de la pobreza, fue gracias a Dios. No gracias al Estado, no gracias a un programa, y eso no se advirtió porque no se trabajó sobre esa devolución que le dio la sociedad. ¿Qué nos pasa aquí? Hay un tema, ese capitalismo liberal o el capitalismo, ponle la palabra que vos quieras, hace creer a las personas que ascienden socialmente que no fue fruto de las políticas sociales del Estado, fue mi mérito, yo me lo gané. En el caso de aquellos grupos religiosos... Ahí hay una derrota cultural, entonces. Lo hacen vía Jesús. Jesús está conmigo. Claro. Jesús, si yo crezco económicamente, es porque Jesús está. Entonces doy mi diezmo, no porque me obligue nadie. Bueno, pero ahí falló el Estado a la hora de intervenir en esa discusión. O los partidos políticos y su militancia, que tenía que haber seguido trabajando en el territorio, tenía que haber seguido poniéndose y no creer que si porque cambiaba un canal de televisión o un grupo mediático, ya teníamos el paraíso. Y ahí hubo errores, yo creo que hubo enormes errores. En el caso argentino, errores... Cuando vos empezás a hablar con varios compañeros que estaban, que para implementarlo, porque, a ver, los mismos que van a votar el presupuesto, muchos de ellos los mismos que votaban los presupuestos de Cristina. Muchos de esos dirigentes que decíamos, qué bárbaro, cómo se suman, son los dirigentes que hoy están apoyando estas políticas. Es decir, que son más oficialistas que gente que acompaña a los sectores populares, que se movilice, que se empoderen y que sean capaces de transformar. Bueno, ahí hay un debate, me parece importantísimo,
para volver a decir, si va a volver un gobierno, no puede decir que va a ser lo mismo porque me parece una taradez, pero sí también tiene que volver a decir que hay que transformar profundamente en la economía, en la cultura, en lo religioso y en las concepciones de cómo se construye poder. Espero que te haya gustado la primera parte, una parte atravesada por enormes dudas sobre las cuales hay que trabajar, porque la certidumbre tantas veces las hemos tenido y tantas veces nos han extraviado. Las dudas a veces ayudan a procesar un camino de mayor certeza en compañía de muchos más. Pero sobre todo lo que viene mañana es muy, muy intenso porque va a cruzar la religión, la cercanía, el Papa argentino, la construcción política. Bueno, ¿qué más? Mejor que no te lo pierdas. Chau, hasta mañana.